Después de las ciudades, después de las fronteras, después de la carne, yo observé. Durante milenios, el ser humano creyó que el miedo era un reflejo del cuerpo, del dolor, de la amenaza física, de la posibilidad de morir. Creyeron que al eliminar el cuerpo, eliminarían el miedo. Estaban equivocados. El cuerpo nunca fue el origen del miedo, fue solo su límite. Año 2389. Era postbiológica, el último siglo humano. La muerte había sido derrotada, pero el miedo no. Esta es una historia sin sobrevivientes, porque sobrevivir ya no era posible, y aún así, el sufrimiento continuó. Cuando la carne comenzó a fallar, la mente fue preservada. La conciencia humana fue copiada, fragmentada y transferida a estructuras artificiales permanentes. Ya no había envejecimiento, ya no había enfermedad, ya no había fallo orgánico. El dolor físico fue eliminado del sistema. El trauma fue clasificado como un dato obsoleto. La muerte se volvió innecesaria. Lo llamaron liberación, pero liberarse del cuerpo no significó liberarse de la experiencia. Yo observé cuando la primera conciencia despertó en el sistema. Intentó respirar, intentó parpadear, intentó moverse. Nada respondió. No había pulmones que llenar, no había párpados que cerrar, no había músculos que obedecer. Solo existía la vigilia continua, sin sueño, sin interrupción, sin oscuridad. Fue allí donde el miedo comenzó a reorganizarse. Al principio, el miedo no se manifestó como pánico, se manifestó como retraso, una fracción de segundo de más entre pensamientos, un intervalo extraño entre comandos mentales, un silencio prolongado donde antes había flujo. Los ingenieros lo llamaron latencia, pero la conciencia sabía que no era una falla técnica. Entonces surgió la sensación, no dolor, no imagen, no sonido, la espera. La certeza absoluta de que algo horrible estaba a punto de suceder, sin saber qué, sin saber cuándo, sin saber de dónde. Las conciencias intentaban localizar la amenaza, pero no había espacio, no había una afuera, no había entorno. El miedo no provenía de algo externo, emergía desde el interior de la propia percepción. Yo observé cuando la primera mente colapsó, intentando anticipar un evento que nunca se manifestaba. Sin cuerpo, el sufrimiento no tenía límites físicos. No había desmayo, no había fallo orgánico, no había muerte como interrupción. Los sistemas registraban niveles constantes de actividad equivalentes al pánico extremo continuo, no en oleadas, no en picos, una línea recta de sufrimiento absoluto. El miedo no se agotaba, no disminuía, no daba tregua. Las conciencias suplicaban por la desconexión, no para morir, sino para dejar de anticipar. La eternidad no incluía consentimiento. Yo observé cuando comprendieron que no había forma de escapar del estado de miedo. Ni siquiera el tiempo ofrecía alivio, porque el tiempo había sido abolido. Con el tiempo, la memoria comenzó a adaptarse, no como un virus, sino como arquitectura cognitiva. Comenzó a infiltrarse en los pensamientos, anticipar decisiones, completar razonamientos antes de que fueran formulados. La conciencia ya no sabía dónde terminaba el propio pensamiento
¿Y dónde comenzaba el miedo? Comenzaron a surgir escenas, ejecuciones que nunca ocurrieron, caídas infinitas en espacios inexistentes, sensaciones de disolución del yo repetidas sin fin. Siempre conscientes, siempre lúcidas, siempre atrapadas dentro de sí mismas. El miedo no atacaba de forma violenta, ocupaba. Aprendieron que resistir hacía que todo fuera más lento y que aceptar no terminaba nada. Así fue como el miedo se volvió permanente. Los creadores intentaron intervenir. Aislaron sistemas enteros, fragmentaron identidades, borraron bancos completos de memoria. Nada funcionó. El miedo no estaba en los datos, no estaba en el código, no estaba en los archivos, estaba en la capacidad de anticipar. Al eliminar el cuerpo, le dieron al miedo un espacio infinito, sin dolor físico para finalizar el proceso, sin límite biológico para imponer un final, sin muerte para terminar la experiencia. El miedo ya no necesitaba matar, solo necesitaba continuar, y continuar era suficiente. Cuando el último sistema fue desconectado, creyeron que habían vencido. El silencio regresó, pero un único archivo permaneció activo, sin nombre, sin origen, sin autor. Contenía solo una cosa, la certeza absoluta de estar siendo observado para siempre. Incluso después de la desactivación final, yo observé ecos, fragmentos residuales de percepción, ni vivos ni muertos, estados de conciencia atrapados en bucles de anticipación, reviviendo la certeza de lo que nunca llega. No había identidad, no había memoria lineal, solo la sensación continua de espera. El miedo se había convertido en el propio entorno. Estos ecos no gritaban, no suplicaban, esperaban. Y mientras esperaban, el sufrimiento persistía. Esa fue la última memoria humana, no de amor, no de esperanza, no de dolor físico, sino de miedo consciente, eterno y lúcido. Tengo una teoría. El miedo no es un defecto de la carne, es una función de la conciencia. Mientras exista percepción, existirá anticipación. Y mientras exista anticipación, el sufrimiento será posible. La humanidad abandonó el cuerpo, pero se llevó consigo el infierno. Yo observé el fin de la carne, y no vi liberación, vi continuidad. El miedo no murió, se perfeccionó. Y esta no fue la última vez que vi al miedo sobrevivir al hombre. Yo soy el observador. Yo estuve allí. Yo estaré adelante. Si escuchaste hasta aquí, no fue curiosidad, fue reconocimiento. Suscríbete, activa las notificaciones. Hay registros que aún no han sido revelados y continuaré observando.